Hola, mi nombre es Clara Isabel Delgado Santos, soy doctoranda en el programa de Derecho y Ciencias Sociales de la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED. Gracias por permitirme participar en este congreso con la comunicación aumentativa alternativa en el marco de los derechos humanos. Primero tenemos que plantearnos qué entendemos por comunicación. La comunicación y su principal instrumento, el lenguaje, posibilita a una persona conectar con la sociedad, aportar y recibir información, participar en el debate público con la opinión propia, revelar su personalidad, sus deseos, sus proyectos de vida, y es una actividad socializadora, porque a través de la comunicación la persona interactúa, se relaciona, crea vínculos afectivos y comparte entornos. Cuando la comunicación, por diversidad de circunstancias, se ve afectada, la persona puede quedar al margen de una sociedad que se ha construido sobre la comunicación oral y escrita, repercutiendo negativamente en su participación en cualquier entorno, ya sea educativo, sanitario, laboral, cultural, de ocio o familiar. La presencia de deficiencias en el habla y o en el lenguaje resultarían en limitaciones de la actividad comunicativa que podrían incidir tanto en su producción como en su recepción o ambos en combinación, siguiendo lo establecido en la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud, conocida como CIF, de la Organización Mundial de la Salud en el año 2001. A fin de compensar estas dificultades surge la comunicación aumentativa alternativa, que posibilita, mediante una serie de técnicas, productos y estrategias, en interacción recíproca con el interlocutor, que pueda la persona comunicarse y compartir socialmente con su entorno. Entre las personas que pueden emplear comunicación aumentativa alternativa se encuentran, por ejemplo, personas con parálisis cerebral, con trastornos del espectro del autismo, discapacidad intelectual, enfermedades raras, daño cerebral adquirido, etc. El objetivo de este estudio es mostrar el papel que este medio de comunicación representa en el ejercicio de los derechos de las personas usuarias. En los resultados del bloque 1 partimos de la definición de discapacidad comunicativa, entendida como la situación que se produce por la interacción de personas con deficiencias en el habla y o en el lenguaje, siguiendo la terminología CIF, y barreras en el entorno, incluyendo o entendiendo la ausencia de factores facilitadores como barreras. Si atendemos al artículo 2, definiciones, y leemos la definición de comunicación que aparece en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, nos daremos cuenta que no es una definición de comunicación, sino una relación, una enumeración de medios, formatos, modos aumentativos o alternativos de comunicación que las personas con discapacidad utilizan para comunicarse, para difundir información e incluso también para recibir información sobre esos dos aspectos importantes de la comunicación. En una visión retrospectiva de los tratados internacionales nos encontramos en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que todas las personas tienen derecho a la libertad de expresión e incluye investigar, recibir información y difundir información por cualquier medio de expresión. Por lo tanto, por medio de la comunicación aumentativa alternativa con productos de apoyo. Si atendemos al artículo 19.2 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, nos encontramos una definición muy similar, pero además, un artículo, muy similar, pero con una redacción donde aparece, ya sea el medio sea oralmente, por escrito o por cualquier otro procedimiento de elección de la persona. En línea se redactó el artículo 21 titulado Libertad de expresión y de opinión y acceso a la información de la Convención, donde dice que los Estados partes adoptarán medidas pertinentes para que las personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión y opinión, incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar información e ideas en igualdad de condiciones con las demás personas y mediante cualquier forma de comunicación que elijan. Es decir, los medios de comunicación aumentativa alternativa sirven para que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho a la libertad de expresión y de opinión. Además, es muy curioso cómo los documentos que han ido surgiendo desde organismos vinculados a los tratados internacionales de derechos humanos, como el Comité de Derechos Humanos, se adecúan a lo establecido en la Convención, como podemos leer en la observación general número 34 del artículo 19 sobre la libertad de opinión y libertad de expresión, porque dice que el párrafo 2
ese párrafo que acabamos de analizar protege todas las formas de expresión y medios para su difusión, incluyen la palabra oral y escrita, el lenguaje de signos, que no aparece en el texto original, pero se adecúa a la realidad de las personas con discapacidad, expresiones no verbales tales como imágenes, que son uno de los códigos comunicativos utilizados por las personas con discapacidad que utilizan productos de apoyo para comunicarse. Por lo tanto, una de las conclusiones a las que nos lleva los resultados del bloque 1 es que los medios de comunicación aumentativa alternativa son medios recogidos en los tratados internacionales de derechos humanos. ¿Pero qué es la comunicación aumentativa alternativa? Si se atiende a la definición de comunicación aumentativa alternativa recogida en el segundo Plan Nacional de Accesibilidad Universal, España País Accesible del año 2023, puede leerse que es el medio que emplea una persona con dificultades en la comunicación oral para expresarse e interactuar de forma efectiva en cualquier entorno, contando para ello con los apoyos necesarios y adecuados a sus capacidades, cuyo uso es compartido con sus interlocutores y que le posibilita el ejercicio de derechos, así como su participación activa en la sociedad en igualdad de condiciones. En este estudio me centro en la comunicación aumentativa alternativa llevada a cabo por la persona a través de productos de apoyo para comunicarse, que pueden ser tableros, cuadernos de comunicación, aplicaciones móviles instaladas en dispositivos digitales, que bien a través de un código comunicativo en imágenes, como pueden ser los pictogramas, que actúan como el vocabulario expresivo que la persona tiene para expresar, para comunicar aquellas informaciones, opiniones, ideas, quejas que tiene, o bien a través de la conversión texto a voz, la persona puede comunicarse con su entorno. Estos productos son considerados como productos de apoyo prioritarios por la Organización Mundial de la Salud, como puede verse en la diapositiva, y además este documento incluye dentro de estos productos prioritarios algunos productos para el acceso que en ocasiones, cuando las personas también presentan dificultades en la movilidad, pueden necesitar para un manejo mucho más independiente de su producto de apoyo para la comunicación. Si volvemos la vista atrás a los resultados del bloque 1 y atendemos a la definición de comunicación que establecía la Convención, nos encontramos que entre la relación de medios que enumeraba se encuentran los productos de apoyo para la comunicación, porque están los medios de voz digitalizada y otros medios y formatos aumentativos alternativos de comunicación, y también se reconoce la forma escrita y en imágenes, los dos códigos comunicativos que se relacionan con los productos de apoyo para la comunicación aumentativa alternativa. Esto nos lleva a cuestionarnos hacernos una pregunta. Si planteábamos que la discapacidad comunicativa era la situación que se producía por la interacción de personas con deficiencias en el habla y o el lenguaje, siguiendo terminología CIF, y barreras en el entorno, incluyendo como barreras la ausencia de factores facilitadores, si ahora estas personas utilizan productos de apoyo para la comunicación que compensan esas dificultades comunicativas, ¿seguimos hablando de discapacidad comunicativa? Los resultados del bloque 3 nos ofrecen datos muy interesantes al respecto. Los resultados del bloque 3 muestran la recopilación y la organización de la información relacionada con comunicación en general y comunicación aumentativa alternativa en particular de los documentos citados con anterioridad. Y aparecen 5 secciones con información temática común que paso a presentar en los resultados. En primer lugar, con respecto a las deficiencias. Aparecen nombradas tales como deficiencias en la comunicación, necesidades de comunicación complejas, su uso del lenguaje se ha visto afectado, que no pueden hablar o que pueden hacerlo de forma limitada. Esto es muy importante porque en el párrafo 2 del artículo 1 de la Convención se enumeran una serie de deficiencias donde no aparecen las vinculadas al habla y al lenguaje, con lo que el que en estos documentos analizados, el hecho de que aparezcan nombradas estas deficiencias, estas necesidades de comunicación completa, denota que efectivamente, aunque no aparecen explícitamente en ese párrafo 2 del artículo 1 de la Convención, sí que hay una preocupación por este colectivo a nivel de estos organismos internacionales de derechos humanos. En cuanto a la validez de cualquier medio de comunicación en el ejercicio de un derecho y los apoyos necesarios para ello, destacan sobre todo los vinculados o los relacionados con la expresión de las decisiones tomadas por la persona en el ejercicio de su capacidad jurídica, de tal manera que en la gran mayoría de los documentos, cuando se menciona el ejercicio de la capacidad jurídica y la toma de decisiones, se establece como
puede recogerse en las citas que pueden ver en la diapositiva, que el modo de comunicación de una persona no debe ser un obstáculo para obtener apoyo en la adopción de decisiones, aunque incluso cuando esta comunicación sea no convencional, como pueden entender la comunicación aumentativa alternativa, o cuando sea comprendida por muy pocas personas. Es decir, que todas las personas usuarias de medios de comunicación aumentativa alternativa con productos de apoyo pueden ejercer su derecho a la capacidad jurídica a través del medio habitual, porque el modo de comunicación con el que se expresan no es un obstáculo para expresar sus decisiones. Las menciones a la comunicación aumentativa alternativa, explícitamente hay que reconocer que lo que hace la gran mayoría de los documentos es utilizar la fórmula de redacción del artículo 2, es decir, en la gran mayoría de los documentos, cuando se refieren a comunicación, hablan de modos, medios y formatos de comunicación aumentativos y alternativos. Hay algunas referencias explícitas, como los alumnos con deficiencias en la comunicación deben tener la oportunidad de expresarse y aprender a hacer uso de medios de comunicación aumentativos o alternativos, o se habla de los productos de apoyo y aparecen los tableros de comunicación y los sintetizadores de voz. En cuanto a las barreras a la comunicación, es verdad que en la gran mayoría de los documentos aparecen citadas junto a las barreras de acceso a la información en lógica conformidad con el artículo 21 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y aparecen mencionadas también barreras a la comunicación junto a otros ámbitos, como por ejemplo incluso el espacio físico o el transporte. Es decir, se hace una mención general a las barreras que las personas que utilizan medios, modos, formatos de comunicación aumentativos o alternativos pueden encontrar en su interacción con el entorno y todavía encuentran en su interacción con el entorno. De ahí que demos respuesta a la cuestión que nos planteábamos acerca de la existencia de la discapacidad comunicativa. Sí que es muy importante por su relevancia esta barrera que se encuentra en uno de los documentos analizados. Dice que se entiende como ejemplo de violencia contra las mujeres con discapacidad la eliminación o el control de los apoyos para la comunicación, es decir, barreras a la comunicación en esas situaciones. Y ahí, en este sentido, dejo a la reflexión de todas las personas que están escuchando esta comunicación para que nos demos cuenta de lo importante, de la trascendencia que tienen las barreras para la comunicación de personas que son usuarias de productos de apoyo para comunicarse. En lógica relación entre las barreras que las personas usuarias de estos productos de apoyo para la comunicación pueden enfrentar en su interacción con el entorno, las actuaciones llevadas a cabo por los Estados partes son efectivamente eliminar esas barreras y promover el empleo de promover la implementación de factores facilitadores para que las personas puedan comunicarse. Por ejemplo, habla en el derecho a la educación inclusiva, de proporcionar aulas y formatos accesibles, incluyendo medios de comunicación, o también en el acceso a la información pública, tener en cuenta los formatos de comunicación que utiliza la persona. Quiero detenerme aquí en un aspecto importante dentro de estas actuaciones llevadas a cabo por los Estados partes, y es en el acceso a la justicia de personas con discapacidad que utilizan productos de apoyo para comunicarse o que utilizan medios de comunicación aumentativa alternativa. Muy brevemente, pero sí por su importancia, destacar que entre las actuaciones llevadas a cabo por los Estados partes en estos documentos aparece recogido el reconocimiento de las distintas formas de comunicación en el acceso efectivo a la justicia, es decir, que las personas con discapacidad que utilizan estos productos de apoyo para comunicarse puedan utilizar su producto de apoyo para la comunicación, ese que utilizan habitualmente para relacionarse con su entorno, en todos los entornos en los que participe, incluyendo el entorno de justicia. Por lo tanto, como conclusiones finales, como aspectos de discusión, si la Convención no establece diferencias ni preferencias entre medios comunicativos, no debería hacerse ninguna distinción cuando se aplica el tratado y cuando la persona ejerce los derechos contenidos en el tratado, empleando para ello su producto de apoyo para comunicarse. A través de su producto comunicativo, la persona ejerce no solo el derecho a la libertad de expresión y opinión, sino todos aquellos en los que requiere comunicarse, y la comunicación es esencial en el ejercicio del derecho de la persona a entender y ser entendida. Es un derecho que no puede vulnerarse
por razón del medio con el que la persona se comunica en cada espacio vital en el que se desenvuelve y especialmente en el sistema de justicia. Nada más, muchísimas gracias por su atención y enhorabuena por el Congreso.